hoy hacía. Oh, maravilloso Dios, aleluya. Llénanos, Dios, aleluya. Lléname, Dios, llénanos, llena tu pueblo, Señor. Oh, llénanos, Dios, aleluya. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Y a ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. El Santo de Israel está en este lugar. El Santo de Israel está en nuestras vidas. El Santo de Israel está en nuestra casa, amados del Señor. Para los que llegaron después, bienvenido. Estamos reunidos en este culto de poder de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular de Tocumen, amados. Y le damos la más cordial bienvenida también a los hermanos, los que somos de casa. A Dios la gloria, porque hoy nos permite estar en esta plataforma Zoom. Y vamos a ir al libro de Efesios. Para los que llegaron después, libro de Efesios. Dice un amigo mío, porque no ha muerto, que dice que qué alegría escuchar que dice que en Tocumen nunca nadie llega tarde, nadie está tarde, porque se dice siempre para los que llegaron después. Y qué bueno es, hermanos, aleluya, hasta en eso uno tiene que tener cuidado. Para los que llegaron después, porque si usted a mí me dice, pastor, usted llegó tarde, a mí ni fu ni fa. Eso es como que yo pase una página y no ha pasado nada. Propongo o me trato que para la próxima llegar temprano. Y si me toca una segunda vez y usted me dijo, pastor, usted llegó tarde, para mí no ha pasado nada. Pero hay personas que inclusive les puede incomodar eso. Entonces mejor uno dice para los que llegaron después. Aleluya. Efesios capítulo 1. Estamos bajo el tema la doctrina de la salvación. Seguimos este mes de marzo. Hoy 21 de marzo del presente año, la doctrina de la salvación, el tema semanal es la aplicación de las provisiones, justificación y hoy corresponde impartición de vida. El tema de hoy, domingo 21, es impartición de vida. Y vamos a Efesios capítulo 1, la pastora leyó el versículo 3 en adelante, dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hasta aquí lo vamos a dejar, no cierre la palabra, vamos a estar en este libro de Efesios y nos vamos a mover
Después de hecho está el libro de Romanos. Nos vamos a mover porque nos vamos a apoyar también con el libro de Romanos de la mano con el libro de Efesios. Y ciertamente, amados del Señor, tenemos que dar a conocer en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Este capítulo nos habla, amado, de esas bendiciones espirituales en Cristo. Este capítulo 1 de Efesios nos habla también la iglesia como ese cuerpo de Cristo. Y dentro de eso, amados del Señor, a nivel de introducción, como punto 1 podría decir que Dios el Padre planificó la iglesia. Dentro de este cuerpo, Dios el Padre planificó la iglesia. En el punto 2, el Hijo pagó por esa iglesia. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, que pagó por esa iglesia. Y tercero, Dios el Espíritu Santo protege a la iglesia. ¿Cuántos nos hemos sentido protegidos todo este tiempo del año 2020 y este año 2021 por el Espíritu Santo? Sí, por nuestro Espíritu Santo, porque es nuestro, gloria a Dios, y le damos gracias al Señor. Nuestro cuerpo, gloria a Dios, es templo, pero también es morada donde mora el Espíritu Santo de Dios. Nos encontramos ahora en el pasado eterno, donde Dios planificó la iglesia. ¿Qué hizo Dios en ese pasado? Planificó la iglesia. Él nos dice a nosotros cómo lo hizo todo, a través de la palabra, a través de las Sagradas Escrituras. El Señor nos comparte. El Señor nos permite que nosotros abramos la palabra del Señor y que podamos dar a conocer cómo Él, en su amor y su misericordia, ha hecho tan grande maravilla para con su iglesia. ¡Qué bueno es el Señor! El Señor es maravilloso y hoy es Él quien nos tiene en este lugar. Hay tres cosas muy importantes y que Él ha hecho, amados, por nosotros. ¿Qué el Señor ha hecho por nosotros? Es en ese asunto de la planificación. En primer lugar, Él nos escogió a nosotros. Yo quiero que la iglesia sepa que Él nos escogió a nosotros. Y si hay algo que a mí me llama la atención es que cuando Cristo oró, vino y dice que Él escogió a los que Él quiso. Entre eso escogió a los del vulgo, gente que no estaba preparada, gente peleona, los escogió el Señor. Y eso me da una garantía que el Señor nos ha escogido a nosotros. Él nos escogió. Dentro de eso, hermano, fue algo difícil, y para mí es algo difícil de aceptar muchas veces que entre tantas personas el Señor me escogió a mí. Y a veces no sé si a usted le pasa, pero usted dice, oye, pero hay personas a mi alrededor con mucho más ganchito, con mucho más logro, pero date gloria a Dios, dele la gloria a Dios porque Él escogió a usted. Él me escogió a mí entre tantos y eso es un motivo para alegrarnos. ¿Nos escogió en quién? En Cristo, no en nuestro apellido. La pastora, si está cerca, que hay un silbido por aquí. Aleluya. Hay un silbido por acá, tengo un silbido. Aleluya. No sé si ustedes no lo escuchan, pero bueno, soy yo. Viene mi hija, mi asistente ahí me está ayudando. Es que ha ido aumentando. Nos escogió ¿en quién? En Cristo. Segundo lugar, el Señor nos predestinó a ocupar un lugar como hijos suyos. Él nos predestinó. Y tercer, el Padre nos ha hecho aceptos en el amado. ¿Qué hizo el Padre? Nos ha hecho aceptos en el amado. Por lo tanto, mis amados hermanos, en la elección, cuando Dios nos escogió, fue en Cristo. Y creo que nosotros debemos clarificar. Yo debo clarificar. La iglesia tiene que ser entendida. ¿Cómo ha sido esto, hermano? Aquí nos está diciendo que los hombres no se pierden porque no hayan sido escogidos. Los hombres, la humanidad, cuando hablo hombre, hablo de hombres y mujeres. La humanidad no se pierde porque Dios no nos haya escogido. No, hermano. ¿Usted sabe por qué se pierde? ¿Por qué? Porque son pecadores. ¿Y por qué? Porque la humanidad ha elegido ese camino de estar en el pecado. La humanidad se ha cogido ¿para qué? Para seguir insistiendo en el pecado. Pero conste que el Señor escogió. El Señor nos ha escogido. Por lo tanto, debemos decir, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde, que hay una libre voluntad en el hombre para escoger. Una libre
voluntad que no ha sido violada por causa de ¿qué? De esa selección de Dios para con la humanidad. El hombre perdido elige su propio camino, lo sigue eligiendo, sigue perdido pero se mantiene en ese camino, porque muchas veces parece que es de alegría, que es para él, pero hermano, hay caminos que al hombre le parecen camino de bien, pero el fin es un fin de muerte. Y el hombre en el pecado ha seguido en el mismo camino. Dios es quien ha realizado esa elección, pero es el hombre quien tiene esa voluntad, ese libre albedrío. Por tanto, una declaración fuerte en la epístola de los Romanos, y yo quisiera que le dije que fuéramos a Romanos, allí mismo en el capítulo 9:14. Vamos a ir al 9:14. El apóstol Pablo dice que no hay injusticia con Dios. Muchas veces las personas dicen, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Si Dios me cogió, si yo soy hijo. Y cuando más me acerco a Dios parece Dios injusto. Y quiero decirte que no es así. Él dice que si usted realmente piensa que hay injusticia a Él, entonces es mejor que usted y yo cambiemos nuestra forma de pensar. Porque mire lo que me dice Romanos capítulo 9, versículo 14, es una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios no nos salva porque usted y yo seamos buena persona. Él no lo salva a usted porque usted se ha unido a cierta iglesia, a cierto grupo, ni a mí tampoco, ni porque pertenezcamos a esta doctrina cuadrangular. No, amados. Él nos salva porque usted y yo, Él no nos salva porque hayamos tenido una inclinación de buscarle a Él. No, amados. Dios dice que Él lo hace porque extiende su misericordia. Y Él la tuvo, ¿con quién? Con Moisés. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué tiene que ver con Moisés? Sí, porque en el Nuevo Testamento hay mucho escrito del Antiguo. Y Pablo le está escribiendo a los romanos y hace referencia de Moisés. Y vayamos hoy al capítulo allí mismo, capítulo 9, versículo 15. Y hoy le di a los jóvenes, lo que ustedes están tocando en la clase, me corresponde a mí. Y me nutrí. Y fue de bendición esa impartición de esos maestros de la clase de jóvenes, porque hablaron de Moisés. Y hablaron justamente en este tema. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Note, gloria a Dios, que no fue porque Moisés estaba orando y porque Moisés podía decirle al Señor, es que yo soy Moisés, yo soy aquel que tú escogiste como libertador del pueblo de Israel. Yo fui Moisés quien caminó con el desierto. Yo soy Moisés que levantó la vara para que el mar en tu nombre se abriera. No, hermanos. Moisés no pide en ningún momento de esta manera. Dice la palabra que el mismo Jehová, el mismo Yahweh, el mismo Dios le dice a Moisés. Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y así como le dijo a Moisés, también es la palabra para la iglesia cuadrangular de Tocumen. Y Dios le está llamando a cada uno por su nombre, así como me llama a mí por mi nombre, Héctor. Héctor, te dice el Señor, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Amada iglesia del Señor, el Señor tendrá misericordia del que tenga misericordia y se compadecerá de aquel que quiera compadecerse. Ese es nuestro Dios. Y yo me siento contento y alegre porque la palabra es para mí. La palabra es para ese momento, gloria a Dios. Y cuando yo hablo de la misericordia es la que proviene de Dios, en la base del perdón divino. Por eso usted y yo estamos en este lugar, porque hemos recibido el perdón de Dios, ese perdón del cielo. Es su amor fiel e inconmovible. Gloria a Dios, ese es el amor, esa es la misericordia de Dios para nosotros. Es un amor fiel y que nada ni nadie lo puede mover. El vendaval no lo puede mover, la tempestad no lo puede mover. Aunque la tierra tiemble, no lo va a mover porque Él es soberano en su amor. Él es amor y hoy hay una misericordia de Dios para con nosotros.
¿Qué quiso decir Dios con esto, hermano? No depende del que quiere, no depende del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por eso podemos darle la gloria de vida a su nombre en este día. Mi casa le puede dar la gloria al Señor. Mi familia le puede dar la gloria al Señor porque Él nos alcanzó. Nosotros, hermanos, no escogimos. Nosotros, hermanos, no lo fuimos a buscar. No lo encontramos a Él. Él nos encontró a nosotros donde nosotros estuvimos, donde nosotros estamos. Y usted sabe algo, decía el domingo pasado, nosotros vamos al cielo. Y vamos al cielo, amados, gloria a Dios. No es porque tengamos buenas cosas. Porque si tuviéramos, hermano, en este momento usted pudiera ver lo que hay en mi corazón, te aseguro que usted no estaría en esa plataforma. Pero de igual manera yo también me puedo referir para con ustedes. Si yo viera lo profundo de su corazón, de repente yo no estaré aquí dirigiéndome a ustedes. Pero mis amados hermanos, el Señor nos ha provisto misericordia. El Señor ha derramado de su amor para con nosotros. Y yo quiero decirle que Él nos conoce lo profundo de nuestras vidas y que usted y yo nos tenemos que mantener justos. Usted y yo nos tenemos que mantener bien juntitos. ¿Y usted sabe por qué? Porque estamos en la misma barca. ¿Y qué quiero decirle con que estamos en la misma barca? Que todos pecamos. No había ni siquiera uno justo, sino que todos éramos pecadores. Pero Él no vino por justos, sino por pecadores. Y allí tenemos que estar nosotros. Pero hoy en este día, en este culto de poder, hermano, la razón por la que usted y yo vamos al cielo es por las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. ¿Cuántas personas hoy no pudieron, gloria a Dios, amanecer? ¿Cuántas personas dejaron de respirar? ¿Cuántas personas no les llegó el oxígeno hoy a sus pulmones? ¿Cuántas personas hoy tuvieron que correr de urgencia para un hospital? Pero usted y yo hoy estamos en este culto de poder porque las misericordias de Dios han sido para con nosotros y sigue el manto de misericordia sobre nuestras vidas, gloria a Dios. Usted y yo éramos pecadores, usted y yo fuimos, aleluya, y mucho de lo que puede estar aquí dice pastor, pero aún siento que soy pecador perdido, y hasta este momento usted y yo estamos, hermano. Si usted hoy está dispuesto de acercarse a Dios, amado amigo, amada iglesia, demostremos, aleluya, que no podemos obtener nada por nuestra propia fuerza, que nuestra forma de llegar a Él es en Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús nosotros somos salvos. Y hoy está ese amor. Hoy está el tema impartición de vida. Y solamente es en Cristo Jesús. Y muchas veces cuando hablamos de la doctrina de salvación, pareciera que tenemos que presentarle a aquel que no conoce a Cristo. Aquel que nunca en su vida ha escuchado de Cristo. Y no, hermanos, hay que recordarle a la iglesia que se mantenga firme. Hermanos, que se mantenga, gloria a Dios, aleluya, que no demos paso atrás, que no nos descuidemos. Esta palabra es para la iglesia, esta palabra es para el pueblo entendido, esta palabra es para recordarnos, gloria a Dios, aleluya, que Cristo viene pronto y que solamente en Él está el camino. Hoy es el día que hizo el Señor y hoy debemos decirlo así, gloria a Dios. Hoy es el tiempo de Dios. Y cuando lleguemos al cielo, Él nos va a pedir cuenta de todo lo que nosotros pudimos hacer. Pero hoy nuestros corazones, cantaba el salmista, llénanos, Señor, necesitamos, te anhelo. Y me recordó el Señor cuán necesitado estoy en Él, pero también cuánto anhelo estar en su presencia. ¿Qué otra cosa hizo el Señor por nosotros? Si usted va a Efesios capítulo 1 versículo 5, ahí está la palabra clara, hermanos. Dios es un Dios claro. Su palabra es fiel y verdadera. Capítulo 1, versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dice la palabra, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Cuando escuchamos la palabra predestinación, gloria a Dios, es una palabra que a muchos puede causar un temor en muchas personas, en muchos cristianos.
Y cuando busco qué quiere decir predestinación o predestinar, es algo que viene del griego prorizo. ¿Y qué significa? Definir. ¿Qué significa predestinado? Marcar. ¿Qué significa una persona predestinada? Separar. Quiere decir delinear horizontalmente. Y siempre escuchamos del vertical, la línea despierta, en la escuela dicen, y la línea dormida a la horizontal, la línea despierta vertical, la línea dormida horizontal. Pero cuando nos habla de predestinar, nos está hablando, amado, gloria a Dios, de estar horizontal, delinear nuestras vidas. Nos encontramos, cuando usted y yo nos encontramos en un lugar, en un valle, gloria a Dios, usted puede mirar al todo a su alrededor y usted puede ver el horizonte, a lo que llamamos el horizonte. Cuando usted va frente a la playa, usted puede ver el horizonte, en el atardecer, en el amanecer. Qué hermoso cuando el sol, el alba va saliendo y la penumbra se va ocultando. Qué hermoso, ese horizonte lo puede ver. Y el Señor hoy te dice, gloria a Dios, que hay una predestinación. Y cuando hay una predestinación, no es para los perdidos. Mire lo que dice, escuche lo que dice el versículo. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Por tanto, esta palabra no es para el perdido. Esta palabra nunca es usada para el perdido. Esta palabra es usada para los que son salvos, para los hijos del Señor. Esta palabra es usada para su pueblo. Esta palabra ha sido usada para la iglesia del Señor. Dios nunca predestinó a nadie para que se perdiera. Atiende, iglesia, Dios no nos ha predestinado para que nos perdiéramos. Si usted se pierde es porque usted ha rechazado el regalo provisto por Dios. Y así es la cosa, es sencillo. Dios no predestinó a su pueblo para que se perdiera. Dios ha provisto a su Hijo Jesús para que nadie se pierda, para que todos podamos proceder al arrepentimiento. Y cada persona determina por sí mismo, y es como si fuera un juego, sí, de su voluntad y de su libre albedrío, si quiere ser salvo o si quiere perderse. Y le decía el domingo pasado, llegará el momento que Dios le dice, usted directo al cielo, pero usted va para el infierno. Y es una palabra que la gente no le gusta escuchar, pero Dios va a ser justo cuando diga. ¿Por qué? Porque entra la voluntad del hombre, el libre albedrío, y Dios lo va a respetar. Y esta palabra es para la iglesia. Ahora bien, mire lo que dice la palabra en el versículo de Romanos 8:28. Mateo 8:28. Qué hermoso es Dios. Vuelve y nos los da a conocer. 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un versículo maravilloso, iglesia, donde el corazón cargado de la iglesia, de su pueblo, donde su corazón, donde mi corazón puede descansar. Así es, hermano, puede descansar conforme al propósito de lo que hemos sido llamados. Y yo quisiera que levante la mano, ¿cuánto hemos sido llamados en esta tarde por el Señor? ¿Cuánto hemos sido llamados por el Señor? No por el pastor Héctor, ¿cuánto ha sido llamado por el Señor? Usted atendió la voz de Dios, por eso hoy usted está aquí. Dejó de hacer oficios, quehaceres, porque ha atendido ese llamado, el propósito de los que son llamados. Y note lo que dice Romanos 8:29 aquí mismo, porque a los que amó antes conoció. ¿Qué hizo el Señor? Nos conoció. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo 30 hermoso dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, la predestinación tiene que ver con los que somos salvos. Eso quiere decir
que cuando Dios comienza con 100 ovejas, va a finalizar con 100 ovejas. Esto es lo que quiere decir predestinación. Inició con 100 ovejas. Y yo quisiera ver la mano de los que están dentro de esas 100 ovejas. Levánteme la mano, gloria a Dios. Aleluya. Porque los que no tienen y no se creen parte de esas 100 ovejas, hoy entran en ese redil de esas 100 ovejas. Aleluya. Hoy tiene que entrar porque la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. La palabra me hará libre. Y yo antes decía, no puedo entrar dentro de ese grupo. ¿Por qué? Por nuestra falta. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Pero eso quiere decir predestinación. Tiene que ver con ese propósito de ser salvos. Dios comienza con 100 ovejas, va a finalizar con 100 ovejas. Es todo lo que quiere decir predestinación. Leyendo yo dice que aquellos que crían ovejas, o sea, los que se encargan a criar ovejas, dice que si ellos logran un 65%, es algo de mucha ayuda para ellos. 65%. Para llegar al 100% necesitan 35%. Pero ellos son conformes con 65%. Escuche, quiere decir que si cierto granjero dijo que él podía ganar mucho dinero con 65%, con las cuales él comenzaba de las 100, tener 65, sí podría llevar 65% y tener una buena ganancia en el mercado. Y mi pregunta es, ¿dónde queda el otro 35%? Pero para aquel granjero, el 65% basta. Ahora bien, si consideramos lo que nos dice la palabra nos habla acerca de un pastor, ¿verdad? Que dice que tenía 100 ovejas, pero 99 estaban en el redil. ¿Y cuántas ovejas se habían perdido? Una. Entonces, si yo me pongo a entender lo que dice el granjero, que de 100%, 65 para él es ganancia, y si él la lleva en el mercado, ya él hizo su venta y ya él está resuelto. Entonces, las 35%, ahora una de 99, de 100, 99 tiene el granjero y perdió una. ¿Usted cree que eso significa o representa algo para él? Viéndolo en número, no representa para él. Pero ¿qué le dije que decía predestinación? ¿Qué quiere decir predestinación? Dios comienza con 100 ovejas y Él termina con 100 ovejas. Amén. ¿Entiende, iglesia amada del Señor? Dios empieza con 100 y no termina con 99. Llega el tiempo, llega el momento que el buen pastor empieza a contar las ovejas. Y empezó a contar una oveja, 2 ovejas en el redil, 3 ovejas, pero llegó a 90 ovejas, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99. Pero luego dice 99, luego dice 99, luego dice 99, pero falta Héctor porque Héctor es el número 100, falta la hermana Bielka porque es la número 100, falta la hermana Milisa porque es la número 100, falta usted porque usted es la número 100, y muchos dirán hasta ahí. No, hermano, el pastor no se conforma. Él nos predestinó. Él empezó con 100 ovejas. Y aunque haya tempestad, aunque haya oscuridad, aunque esté cayendo un fuerte aguacero, aunque esté soplando un fuerte huracán, aunque esté cayendo la nieve en muchos lugares, aunque haya mucho frío, el pastor sale por la que hace falta. El Señor salió a buscarme
qué? Porque yo era ese número 100 y Él me predestinó. Él te predestinó, iglesia del Señor. Y Socotoroboisha, el Señor sale por su pueblo, porque cuando usted está predestinada, Él comienza con 100 y Él termina con 100, porque cuando Él cuenta, le falta una oveja, le falta aquella que derramó su sangre. Yoshua, faltaba yo y Él salió por mí. El Señor salió por mí. Iglesia, el Señor hoy sale por el que hace falta, el que hoy no está en este lugar. Y yo sé que esa palabra es para ti, como también está moviendo mi vida. Aquel que tú conoces, aquel que tú te has dicho, oh, el extranjero puede decir, pero que se pierda porque solo es una, y con una no importa. Así no es Dios. La misericordia de Dios no es así. La misericordia y el amor de Dios es mucho más que el nosotros. El amor de Dios para con su pueblo, la misericordia, gloria a Dios, tiene que ver con el perdón divino. Esa misericordia tiene que ver con ese amor fiel e inconmovible. Iglesia, esto me llamó la atención. Hasta ahora he leído mucho ese texto y nunca lo había entendido de esta manera. Y el Señor me dijo, faltabas tú, aleluya, y por eso fui por ti, porque eres predestinado, iglesia. Qué bueno es el Señor. En el Señor dice Jesús, Padre, todo lo que tú me los diste, todos te los entregaré cuanto me los diste, no perderé ninguno. Ninguno ha perdido. Aquellos que le ha dado el Padre, Él los presentará delante del Padre. Hermano, yo quisiera preguntarte, tú has sido predestinado. Y aunque tú y yo no entendamos muchas cosas de nuestras vidas, el Señor te presentará delante del Padre. Porque Él está haciendo este conteo, hermano. Y yo quiero decirle que yo he visto que este es un conteo final. Este conteo se ha apresurado, gloria a Dios. Este conteo, los días se están pasando así. Y este conteo ha empezado a acelerar el paso. Y el Señor ha de entregarle al Padre los que han sido predestinados. No va a perder ni uno solo. El granjero se conformaría con el 65%. Pero Dios empieza con 100 y termina con 100. Y esto a mí me mueve mi corazón. Esto mueve lo profundo de mi vida. Hay ovejas salvas, hermano, y no es propiamente porque hayamos sido inteligentes. Porque cuántas veces hemos tomado malas decisiones en nuestras vidas. Si hay algo que llama la atención de la oveja, que de por sí el mismo animal es torpe. Pero usted y yo estamos seguros, ¿por qué? Porque tenemos el pastor maravilloso. Tenemos un pastor poderoso. Y usted sabe cómo se llama ese pastor. Nuestro buen pastor Jesús de Nazaret. Y hoy está en este lugar. Hoy Él se muestra para con su iglesia. Es glorioso, hermano, lo que yo le acabo de decir. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Qué hermoso es mi pastor. Qué hermoso es Jesús. Y usted dirá, pero es que estoy cada vez más lejos, hermano. Donde te encuentres, estás dentro de la número 100. Y Él va a ir por ti. Si hay algo que me llama la atención de estas ovejas, es que no se han convertido en ningún animal extraño. Ellas siguen siendo ovejas. Están perdidas. Son como los corderitos de la manada. Están perdidos. Pero siguen siendo ovejas. No han cambiado. Siguen siendo ovejas. Y el pastor dará con ellas. El pastor subirá lo que tenga que subir y bajar. Y se extenderá el horizonte. ¿Por qué? Porque predestinación es que hemos sido definidos. Predestinación en el amado es que usted y yo hemos sido marcados. Predestinación es que hemos sido separados. Y donde estemos, hermano, el pastor irá por su oveja.
Él dará la vida y dio la vida por su oveja. Y eso quiero que la iglesia lo tenga muy claro en este atardecer. El Señor hablaba a lo profundo de mi corazón y me mostraba y me decía del amor de Él para con nosotros. Y note lo que dice nuestro hermano Pablo en Efesios capítulo 6. Qué lindo cómo alaba Pablo al Señor. Efesios versículo 6 del capítulo 1. Dice, canta, aquí termina el apóstol Pablo cantando una doxología gloriosa. ¿De qué? De este maravilloso salmo de alabanza. Porque es un salmo de alabanza en el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con los cuales nos hizo, dice Pablo, aceptos en el amado. ¿Cómo nos hizo aceptos en el amado? Todo esto es un hecho basándose en la gracia, y el fin de esa gracia es para la gloria de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por lo tanto, si usted y yo vamos al principio, ¿qué encontramos en el principio? Vamos y vemos la gracia de Dios. El principio es gracia. Pero si nosotros nos movemos bajo esa concepción después del principio, vamos a llegar que es adopción. Adopción. Luego llegamos que a la recepción. ¿Y qué es la recepción? Es para la gloria, para su gloria. ¿En quién? En el amado, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dios ama al creyente de la misma manera en que ama a Cristo. Porque el creyente, usted y yo, iglesia amada del Señor, estamos en Cristo. ¡Qué maravilloso es! ¡Qué maravilloso es que Dios nos ame porque estamos en Cristo Jesús! Y mira eso, hermano. Esta obra es triple. ¿Y por qué es triple? Porque es ejecutada aquí por Dios el Padre. Uno, Dios el Padre nos escogió por Cristo. Uno, Dios el Padre nos escogió en Cristo. Número dos, el Padre nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y número tres, el Padre nos hizo, dice la palabra, aceptos en el amado. Y todo esto para la alabanza de la gloria de su gracia, en quien recibe alabanza Él por todo lo que hizo. Todo lo hizo Dios. Nada lo hemos hecho nosotros. A Él sea la gloria, dice la palabra, por los siglos de los siglos. Por tanto, hermano, lo que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hizo por la iglesia fue pagar. Y ahí es el tema del día de hoy. Cuando Él paga por la iglesia hay impartición de vida. ¿Qué hizo el Señor pagando? Nos dio vida, impartió en nosotros que estábamos muertos en delito y pecado, nos dio vida. Efesios 1:7 es el último versículo para hoy. En quien tenemos, dice la palabra, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Jesús, iglesia amada, nos redimió por medio de su sangre. ¿Qué hizo Jesús? Nos redimió por medio de su sangre. En el tiempo, es un hecho histórico que Jesús nació a mucho más atrás de 2000 años. Él murió en la cruz. Amén, por la humanidad. Fue que sepultado, pero también resucitó. Y nuevamente ascendió ¿a dónde? A los cielos. Y hoy está sentado, ¿qué? A la diestra del Padre. Pero Él nos da vida. Jesucristo nos dio vida a la humanidad. Y hoy día a las personas les gusta, amados del Señor, que haya una religión hermosa. No quieren evangelio, pero quieren religión. ¿Y cómo tiene que ser esa religión hermosa? ¿Y qué hacen? Apelan a esa naturaleza estética. Pero la cruz de Cristo no es así. No apela a la naturaleza del hombre.
tampoco apela al orgullo del hombre. No es así. El Evangelio no es religión. El Evangelio no son palabritas bonitas solamente. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso que Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién dijo esa palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Él vino a pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar, de nuestra redención, de su redención y de mi redención. Él vino a pagar ese precio. Cristo ofreció un solo sacrificio, escuche, un solo sacrificio por los pecados, una vez y para siempre, y se ha sentado a la diestra de Dios. Nosotros hemos sido redimidos, amados, no por la sangre de ¿qué? De bueyes o de machos cabríos. Usted está claro allí, ¿verdad? Pero hay que recordarlo. Esto no podemos ser redimidos por ninguna de esas sangres, sino por la preciosa sangre, iglesia, de nuestro Señor Jesucristo. Obtenemos que el perdón de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. ¿Por qué? Por el derramamiento de la sangre. Y esto depende de ¿qué? Del pago del castigo por los pecados. Y este es un tema que a la gente no le gusta hablar mucho. La gente cuando escucha de la sangre no quiere hablar de la sangre. La gente quiere que esto fuera rapidito ya. Sí, soy salvo ya. Pero cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de la redención, tenemos que hablar de este pago. Tenemos que hablar de ¿qué? De la sangre. Porque ese castigo no fue sobre usted. Ese castigo no fue sobre mí. Ese pago de ese castigo que era nuestro fue en cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí yo quiero, para terminar, hacer una diferencia entre el perdón humano y el perdón divino. No son lo mismo. No es la misma cosa. Muchos dicen, bueno, pero es que si Dios te perdonó, bueno, yo también te puedo perdonar. Son dos perdón distintos. Quiero decirles desde ahora, usted y yo no podemos perdonar como Dios perdona. Y le voy a decir a lo que me dice la palabra. El perdón humano es distinto al perdón de Dios o al perdón divino. Pastor, ¿por qué usted dice eso? El perdón humano siempre está basado en el hecho de ¿qué? De que se merece el castigo, pero que ese castigo ha sido perdonado. O sea, nunca llega al castigo, porque antes que llegue el castigo entró el perdón y el castigo ya fue perdonado. Ese es el perdón humano. Pero el perdón divino no es así. Y muchos confundimos el perdón divino. El perdón divino es de la siguiente manera. Siempre quiere decir que no hay perdón. El perdón divino, no hay perdón. ¿Qué hay primero del perdón? Tiene que haber la ejecución del castigo para entonces recibir el perdón. ¿Vio la diferencia? En el castigo humano hay de recibir el castigo, pero entró el perdón y hasta allí usted fue perdonado. Pero en el castigo divino no es así. El castigo divino es que no hay perdón. ¿Y cómo es la única manera de obtener ese perdón? Es que haya ejecución de ese castigo. ¿Y usted sabe quién recibió ese castigo que era para nosotros, para poder perdonarlo? No fue el pastor Héctor. Lo recibió nuestro Señor Jesucristo. El castigo ejecutado para nuestro perdón lo recibió nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando a mí me ponen y me dicen, no, que el Señor te da la oportunidad. Antes yo me apresuraba en responder no o sí. Pero yo he aprendido que al hombre podemos decirle muchas veces no puedo. Pero si Dios te escogió, tenga cuidado en decirle al Señor no puedo. Porque no fue el hombre que te escogió. Fue Dios que te escogió. Y recuerde el castigo que era para nosotros, pero recibimos el perdón divino porque el castigo fue ejecutado en Cristo Jesús para poder usted y yo recibir ese perdón. El perdón humano es muy distinto al perdón de Dios. Y Jesús pagó nuestro castigo. En una ocasión un juez
dijo, si Dios perdona, entonces yo también puedo perdonar. Y no creo que pueda hacer esto. Porque podrá recibir ¿qué? O tratar de hacer para un preso, para la libertad de uno. Pero si son 25, si son 60 y si son 100. Pero Jesús pagó el castigo. El castigo debe ser ejecutado. Por eso murió Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso tenemos que hablar de la sangre de Cristo que tiene poder. El himnario dice, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Y lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Jesús fue ejecutado cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Allí el Señor nos dio impartición de vida. Impartición de vida nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero cerrar con este último versículo, citarlo. Lucas capítulo 21, versículo 28. Lucas capítulo 21, versículo 28, y se va preparando el levita Luis Alberto. La palabra me dice en Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y yo le quiero decir a la iglesia que cuidemos con temor y con temblor nuestra salvación. Usted puede negociar un carro, usted le puede poner un precio de mercado, usted le puede poner tantos miles, ir bajando y decirlo, vamos a rematarlo en esto. Pero la salvación no se puede negociar. La salvación hay que cuidarla, hermanos. Hay que cuidarla